Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Les damos la bienvenida a Traductología, uno de los únicos proyectos en internet sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas desde la perspectiva de el acto de traducir, ¿sí? Nos gusta explorar cómo mediante el acto de traducir se le puede enseñar idiomas, se le puede enseñar lenguas a las personas, si les enseñamos a traducir bien, a comparar bien las lenguas, a comparar bien las culturas. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos acá en el norte de Bogotá, en Cedritos, en la Haus der Jugend. Y bueno, vamos a hablar con otra persona más del proyecto de enseñanza de alemán que es Haus der Jugend aquí en Bogotá. Vamos a estar hablando con Cristina Velasco. Cristina Velasco es actualmente la coordinadora de la Haus der Jugend. Y bueno, ella tiene una historia de vida muy interesante también, porque, bueno, es una persona, digamos, bicultural, bilingüe, en la medida en la que ha tenido que ver tanto con la cultura alemana como con la cultura colombiana, digamos. Es una persona que tiene como los conocimientos de las dos culturas que nos competen en este instante, digamos, nosotros como colombianos, como bogotanos, que queremos aprender alemán, pues bueno, esas qué implica eso, en fin, un montón de cosas muy interesantes sobre la identidad. Vamos a estar hablando de eso. Entonces, bueno, quiero saludar a mi invitada. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Hola a todos. Bueno, como pretexto tengo un documento que se llama la biografía lingüística. Entonces allí la primera pregunta que nos aparece es, bueno, cuéntanos en dónde naciste. Bueno, yo nací en el sur de Alemania, en una región que se llama Schwaben. Yo nací en Ravensburg, así se llama la ciudad. Y ahí, bueno, ahí nací, ahí pasé toda mi infancia hasta que me mudé a Stuttgart a estudiar en la universidad. Stuttgart sigue siendo también Schwaben, pero es otro dialecto, ¿sí? Porque es una región como muy rural de donde yo soy y ahí se habla un dialecto que se llama Schwäbisch. Y tú hablas el Schwäbisch, tú lo sabes. Sí, Okay. yo lo sé hablar. Bueno, eso es lo que uno habla, ¿no? Uno ni siquiera lo piensa cuando crece, cuando uno es un niño, ¿no? Sino cuando ya uno sale de su propio pueblo, de su ciudad por primera vez, realmente a interactuar con personas de otros lados, uno se da cuenta, me reconocen o ellos sí reconocen que como yo hablo suena un poquito raro o suena diferente. ¿Y cuánto tiempo viviste en Stuttgart? Pues Stuttgart es la capital del estado de Baden-Württemberg, ¿no? Muy bien. Sí, exacto. Es la capital. Pues como ya había mencionado también, el dialecto es Schwäbisch, pero es un poquito diferente porque siempre son como 200 kilómetros de distancias de Ravensburg, de mi ciudad. Okay. Yo viví, ¿cuántos años? Como 5 años más o menos creo que viví allá, hice mis estudios en la universidad. Después viví como más o menos 6 meses en Frankfurt también, que otra vez es una ciudad aún más grande, ¿no? Tiene su propio dialecto, pero es además mucho más internacional. Entonces, digamos, uno deja la costumbre de hablar en su dialecto como, sí, para como integrarse más en un entorno donde hay más personas que no hablan dialecto ninguno, que hablan muy neutro, ¿sí? Claro. Y uno trabaja, uno estudia y encuentra muchas personas de diferentes lugares. ¿Y también estudiaste en Frankfurt? ¿O qué hacías en Frankfurt? Hice unas prácticas. Ah, ok, Sí. de acuerdo. Bueno, muy interesante, sí. Bueno, nos contabas antes de empezar la transmisión que, bueno, que tú en este momento pues resides permanentemente acá en Colombia. Entonces, bueno, quisiera preguntarte, bueno, ¿hace cuánto llegaste aquí a Colombia? ¿Hace cuánto vives acá entre nosotros, digamos? Tú que provienes de Alemania, digamos, ¿hace cuánto estás acá? Ya un poquito más de 6 años Ok, estoy aquí en ok. Colombia.
Sí, de hecho llegué pues después de haber terminado los estudios, ¿no? Uno entrega su tesis y se siente libre, se Ujú. siente como liberado. Sí. Entonces yo terminé mis estudios, me dediqué como a trabajar para ahorrar dinero un par de meses y porque mi plan era definitivamente viajar a Colombia y pues mi sueño era poder quedarme aquí, vivir y trabajar. Entonces efectivamente empecé a trabajar pues en el área de la enseñanza de idiomas. En un inicio también enseñé ¿Aquí en inglés. Bogotá? ¿Siempre aquí en Bogotá o dónde No, estuviste? ¿No? en Villavicencio. De Yo viví, acuerdo, la de mayoría acuerdo. del tiempo estuve en Villavicencio. Mm. Enseñé inglés y también alemán. Ok, también trabajaste con inglés, pues, ok, Sí, ok. en un principio era Y en inglés. ese momento no haces nada con inglés, solo alemán. Sí, Solo ya no. alemán, ya te dedicas solo. Después el Da- enfoque se fue completamente para solo alemán, sí. Sí, a mí me pasa similar. Yo a los 20 años pues tuve mi primer trabajo como profe de inglés. Después algunos años sí trabajé dando clases de inglés, pero ya después me dediqué solo a alemán español, solo alemán español. Sí. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, hablando de español, digamos, pues bueno, yo te voy a contar. Mis primeras palabras en alemán, ok, yo las aprendí cuando tenía por ahí 19 años. O sea, pues Ujú. ya tarde en la vida, o sea, uno ya es más grandecito, ya se supone que uno ya tiene su forma de hablar, en fin, ya más tarde. Yo aprendí alemán mucho más tarde en la vida. Ujú. Pues en este momento, pues yo manejo la lengua, yo la hablo bien, la entiendo, soy muy estudioso, sí. Pero bueno, realmente, pues para uno es como más complejo porque no estamos en un contexto donde se hable alemán todo el tiempo, donde todo el tiempo tengas que Mm, estar usando alemán, digamos, de forma comunicativa. Pues uno tiene que crear de alguna manera esas situaciones, no es tan natural, digamos. sí. Bueno, entonces digamos en tu caso, tú nos contabas que tu primera lengua fue el alemán. Ahora, digamos, ¿cómo es tu contacto con una lengua como el español? Digamos, cuando empiezas a aprender español o, bueno, ¿en qué momento hablabas español? En fin. Ok, entonces sí, mi lengua materna efectivamente es el alemán. Mi madre es alemana y obviamente desde el nacimiento, el colegio, todo fue solamente el entorno en alemán. Pero el español llegó porque, no llegó porque yo llegué por el español, fue al revés, mejor dicho, porque mi padre es colombiano y él emigró a Alemania. De hecho, se ganó una beca en el Goethe Institut, aquí en Bogotá, hace, bueno, más de 30 años. Y Ok. por eso pudo ir a estudiar a Alemania y aprendió el idioma también, pero ya él ya tenía también como 30 años o más. Entonces para él, pues el aprendizaje del alemán fue también en un pues momento más tarde de la vida, ya también era más grande, y fue como por una necesidad, ¿no? De poder estudiar y de poder trabajar. Claro, claro. Y sí, en ese momento, bueno, cuando ya mis padres pues se encontraron y crearon nuestra familia, Ujú, ujú, el entorno nos encontramos todo el tiempo en alemán ujú. y la mayoría del tiempo en la casa hablamos alemán también pues por necesidad de mi papá de mantenerse en el entorno y todo eso. Ok, ok. Y el español, bueno, el español no lo hablábamos No mucho, usaban español casi. no Ok, usábamos casi el español, pero ok. uno de los factores más importantes para mí, para tener como el contacto y el interés con el idioma fue que, bueno, de vez en cuando viajamos a Colombia y visitamos pues mi familia paterna, ¿no? Pero esos fueron encuentros de vez en cuando y de vacaciones más, ¿sí? Ujú, Que ujú. realmente poder estudiar y practicar mucho el idioma. Entonces el factor más importante para mí fue la música. Porque en Ujú. nuestra casa, a pesar de que estábamos en Alemania, en un pueblo eh, que hablaba Schwäbisch, siempre escuchábamos la música latina. Música latina. Mi papá de hecho Interesante. es músico, él toca De también acuerdo. instrumentos, entonces eso fue siempre presente, ¿no? Siempre fue presente la música en español, la música latina. Bueno, muy chévere, sí, eso tiene que ver con la siguiente pregunta que vamos a discutir, que es, digamos, exacto, el tema de recursos, digamos, qué recursos
tiene uno allá en Alemania, digamos, para aprender una lengua como el español, digamos, exacto. Después, primeramente música, exacto, que uno escuche música latina. Entonces, digamos, no sé, también veías televisión, veías novelas o leías en español, tenías otro tipo de contacto con el español en otro momento, bueno, en fin. No, lastimosamente no. Ok. Algo que es muy, muy chévere en los colegios públicos en Alemania es que todos ofrecen, aparte del inglés, otro idioma, otro segundo idioma. Ujú. Entonces, Ok. pero es el español muy poco. O sea, no todos los colegios tienen español. Entonces, en el colegio mío había inglés, había italiano, había francés, pero no había clases de español. Ah, ok, ok. Entonces, Ok. yo siempre he tenido como esa motivación propia, tratando también de entender los textos de las canciones, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, en sí. ese tiempo uno buscaba el texto de la canción en Claro. YouTube, uno bajaba los textos y yo trataba de traducir, de hecho. Sí, 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 Pero claro, pues claro. son canciones con textos no muy, Sí, sí. son textos muy sencillos, digamos, no son muy exigentes, pues, sí. También, o a veces también mucho slang Sí, sí, exacto, y muchas imposible de palabras traducir. coloquiales, exacto, Coloquial, exacto, hay imposible cosas traducirlo que, sí, 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 de entender si tú no conoces el contexto, ¿sí? correcto, Lo que correcto. era así, lo que era mi caso. Y de pronto conociste personas de Latinoamérica o personas de España o algún contacto con personas de esos países, ¿no? No, Mientras estuviste, ¿no? aparte de Nada, mi solo papá tu muy familia, poquito, exacto, sí, o solo tu sea, familia, solo tu papá, digamos. solo mi papá, bueno, Ok. había como de pronto amigos, pero muy poquitos, porque los eran amigos de mis padres, ¿no? No eran de mi edad, eran adultos y uno, bueno, Claro, tenía como claro. muy poquitos contactos, pero digamos que Mm, yo conocía la cultura colombiana pues, por viajes que habíamos hecho y yo de ok. hecho después, ya como adolescente, Mm. yo tomé la decisión de cambiar el colegio para otro colegio que sí tenía clases de español. Ah, bueno, ok. Entonces Ahí pudiste yo en esos pude cursos. como tener una formación, como algo más formal, ¿no? Ujú, ujú. Aprender toda la gramática y todo eso de español, de España, obviamente no español latino. Exacto, exacto. Digamos, Sí. sí, sí. Uno allá en Alemania, pues sí, hay gente que está interesada en aprender español, pero es más enfocado al español de España. Claro, Sí. tienen mucho más que ver con el español peninsular que uno dice acá, claro. Sí, yo creo que Ok. porque ves los profesores de español, la mayoría pues hacen su formación o Hacen intercambios sus allá en intercambios España. con España Sí, ok, de más acuerdo. que Latinoamérica, Ah, entonces. ya, ok, ok. Pero sí tuve, Mm, hay algunos, bueno, algunas poquitas clases como de español más formal. ujú. Y ya cuando, sí, o sea, cuando pude viajar sola, con 17 18 también viajé sola. Y yo quería estar sola para no estar hablando con mi mamá en alemán, sino yo misma obligarme a llegar aquí y pues tener que comunicarme sí o sí en español. Claro, ok, sí, efectivamente es algo que uno debería también enseñarle eso a los alumnos, como que ellos tienen que efectivamente esforzarse por comunicar sus cosas en alemán, tiene uno que generar allí algún tipo de comunicación, ¿sí? En un Sí. primer momento pues puede que uno no diga cosas muy correctas y que uno tenga frases que estén muy, muy mal, pues la idea es que uno le van corrigiendo, le van uno enseñando, pues si uno lo quiere aprender, porque hay muchos estudiantes que tienen mucha vergüenza, mucha pena y por pena no hablan Mm. y así pues eso es muy malo para el aprendizaje, no, toca pues arriesgarse, sí, toca uno mismo. Sí, sí, sí. Bueno, Pues yo tenía la fortuna tener esas oportunidades sí, 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 qué bueno, qué y así bueno. fue. Bueno, vamos con la pregunta número 3 antes de hacer nuestra pauta publicitaria, ¿no? Bueno, ¿tú qué responderías a esta pregunta? ¿Qué nos sirve, qué cosas son útiles para el aprendizaje de alemán aquí en Colombia, digamos, para otros colombianos, aquí para las personas acá que estamos interesadas en el alemán? ¿Qué cosas son útiles, qué nos sirve, qué cosas son de mucha ayuda y qué cosas de pronto no son de ayuda, digamos? ¿Qué sería muy bueno y qué sería muy malo para aprender alemán, digamos? Ok. Yo creo que tú ya habías mencionado eso y es eso de crear el contexto, el entorno, porque pues aquí existe muy poquito, entonces uno mismo tiene como que crearse, ¿cómo se dice? O sea, rodearse con el tema, con la cultura, con el idioma todo el tiempo.
¿sí? Por ejemplo, bueno, obviamente está ver videos en YouTube, pero ¿qué tipo de videos quiero ver? O Por sea, ejemplo, quiero ver sí. donde alguien en español me explique un tema gramatical, no sé. Puede ayudar como a entender ciertas cosas, pero sería mejor buscar una telenovela en alemán. Y Directamente, o sea, directamente. directamente algo auténtico, un material que sea, exacto, una Sí, novela, una un programa novela. de televisión, En etcétera. Sí. Netflix hay Ajá, sí. series, sí, entonces como tratar de hacer como una inmersión, sí. Ujú, ujú. También a través de la música, ¿no? Hoy en Sí, día sí. realmente tú puedes acceder a todas las canciones en alemán, puedes descargar todos los textos gratis, ¿no? Entonces la música también ayuda mucho. Sí, yo iría como más por el lado de buscar productos como auténticos, ¿no? Películas, Sí. series y Sí, música. correcto, correcto. También leer, Ujú, ujú. leer libros, leer o historias pequeñas si uno no quiere frustrarse con una novela completa al inicio. También existen cuentos cortos Ujú. y de pronto estar, no sé, atento a toda la oferta cultural que tiene, pues aquí en Bogotá, sobre todo, creo que en otras ciudades como Medellín y Cartagena también hay. Sí, Pero sí, es exacto, eso, exponerse. buscar las situaciones, exacto, estar pendiente de eventos, cosas que ofrezca la ciudad, claro. Sí, muy bien. Y digamos algo que, o sea, algo que definitivamente no nos sirva para aprender alemán, algo que tú digas, esto no lo deberíamos hacer para alemán, esto es muy malo, o sea, Eh, para prevenir a la gente. Pensar que el traductor de Google te va a ayudar. Me encanta esa respuesta. Si quieres explicar un poco más. ¿Sí? El traductor de Google es una herramienta pues muy fácil, ¿no? Está ahí cerca, es muy fácil de usar, muy rápido, todo el mundo lo tiene en el celular. Pero el traductor de Google es muy engañoso y no ayuda a entender el idioma y a cambiar el chip de español que todos pues tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces eso es un error y si uno lo sigue haciendo durante su proceso de aprendizaje, Va uno a ser mismo muy se malo. engaña, Sí. uno mismo se engaña porque Sí, muchas veces pues la traducción traduce mal porque no está el contexto que uno realmente necesite y uno que se queda traduciendo palabra a palabra del español algo que no funciona, ¿no? Porque son dos idiomas muy diferentes, dos estructuras muy diferentes, entonces tratar de traducir sus conceptos de español con Google Traductor no va a funcionar. Claro, es lo que yo comentaba al principio, de que me intereso mucho por el asunto de traducir, pero traducir bien, digamos, o sea, uno le tienen que enseñar a comparar bien las lenguas, o sea, si tienes un mensaje en una lengua y lo quieres en otra, bueno, ¿qué es lo que tengo que pensar allí? ¿Sí? O sea, ¿cómo se supone que esta idea que tengo en una lengua la voy a expresar en otra? En la medida en la que sea posible, hay cosas que no se pueden traducir, etcétera. Pero sí, el traductor de Google, estoy muy de acuerdo con ese comentario, sí, lo segundo ya para toda nuestra audiencia. Sí, el Google Translator, eso pues es una herramienta, eso pues nos puede ayudar en cierta medida, pero no, uno tiene que pensar sus propias frases, uno tiene que pensar por uno mismo. Entonces sí, ojo con el uso de traductores en línea, sí, muy bien. Bueno, entonces exacto, hacer nuestra pauta publicitaria. Vamos a comentarles, bueno, que bueno, estamos acá en la Haus der Jugend. Haus der Jugend pues ofrece una serie de servicios, por ejemplo, cursos de alemán, preparación para exámenes oficiales, por ejemplo, el examen OSD. Y también se ofrecen actividades culturales. Entonces, por lo menos el año pasado se hizo una actividad muy bonita, ¿cierto? Hicimos una actividad de Navidad donde se hicieron galletas a mano. Fue una cosa muy bonita. Entonces, ese tipo de cosas también las ofrece acá el instituto. Entonces, pues pueden contactarse al número 313 466-8884. Allí se pueden contactar con Gina y ella les puede comentar, bueno, toda la información acerca de los servicios que ofrece la Haus der Jugend.
Entonces, bueno, ahí para que no lo olviden, los cursos de alemán, preparación de exámenes y demás actividades culturales que se ofrecen aquí en la Casa Cultural Colombo-Alemán. Y exámenes oficiales también, no solamente la preparación, sino el examen ÖSD, es un examen internacional del idioma de alemán. Bueno, continuemos con nuestras preguntas de la biografía lingüística. Una conversación muy interesante, debo decirlo. Bueno, pregunta número 4. Ya eso lo discutimos un poco, ¿cierto? Bueno, ¿puedes contarnos un poco más sobre tus miembros de la familia? ¿Qué idiomas hablan? ¿Tienes de pronto hermanos, etcétera? Bueno, todo lo demás. ¿Qué nos puedes contar de tu familia? Un poco más. Sí, bueno, mi padre, ya había mencionado, mi padre aprendió alemán más o menos cuando tenía creo que 30 años y ya lleva más de 30 años en Alemania también, entonces él habla alemán, obviamente español, su lengua materna, español de Colombia, y mi madre habla alemán, es alemana nativa y ella también habla español porque ella aprendió español cuando se conocieron con mi papá y ella también pues tenía como ese interés propio por hacer algo diferente, aprender una cultura diferente, ¿sí? A la alemana, entonces ella hizo cursos de español también, creo que sí me acuerdo bien, cuando ella estaba en la universidad. Okay. Yo tengo un hermano, mi hermano obviamente habla alemán, él habla español, pero muy poquito, porque pues yo fui, digamos, de los dos yo fui la que hizo el esfuerzo, que ahora está viviendo aquí en Colombia, claro. Yo cambié completamente mi nivel de español. Claro. Él sí, pues está en Alemania, solo en el contexto alemán. Solo en el contexto alemán, entonces él, como había mencionado, pues también escuchamos un poquitico de español mi papá, escuchamos la música y todo eso, pero no, sí, si uno no está en el contexto completamente español, pues no, claro, no lo habla tanto. No lo habla tanto. Sí, claro. Él entiende, digamos, eso fue también mi caso. O sea, uno entiende cosas, pero hablar fluidamente, eso sí no. Claro. Bueno, muy interesante. La siguiente pregunta es sobre idiomas adicionales, digamos. Bueno, entonces nos contabas que, tu lengua materna es el alemán, que hablas el dialecto que se llama el Schwäbisch. Bueno, que aprendiste el español, aquí pues en la variedad colombiana, mediante tu papá, mediante viajes, etc. ¿Sabes otros idiomas aparte de esos? ¿Sabes otras lenguas? Bueno, sí, pues saber, no sé, porque, en el colegio en Alemania las materias que uno podía elegir eran adicionalmente, o sea, primero empiezan con inglés, después creo que en séptimo puedes agregar más idiomas y fueron italiano y francés y yo siempre me fui por el lado de los idiomas, o sea, a mí no me gustaba agregar como otra materia como química o física, sino más bien el lado de los idiomas. Entonces yo tenía clases de italiano y francés en el colegio. Y de hecho en la universidad mi carrera se llama Romanistik y el enfoque era en italiano y en francés. Entonces esos fueron los idiomas que estudié, pero ya no los estoy practicando hace muchos años, así que creo que perdí mi nivel. Digamos, de hablarlos, o sea, hablarías entonces solo alemán y el español, digamos. ¿Sabes inglés? Sí, inglés también, sí. Bueno, muy bien. ¿Y tienes de pronto algún interés en aprender una lengua adicional? ¿En algún momento de la vida aprender otra lengua? ¿Algún otro espacio de habla te llama la atención? Sí, tengo la oportunidad, en algún momento me gustaría hablar o aprender de pronto turco o árabe. Sí, yo debo decir que algo que a mí me sorprendió mucho cuando fui a Alemania es la presencia turca, según la página del Bundesregion, ¿okay? Ellos dicen que hay ya casi 4.5 millones de turco-alemanes en Alemania, que eso es una nación dentro de otras, y entonces ellos tienen su forma específica de hablar el alemán, su acento, su entonación, etc. Sí, o sea, un idioma como el turco, digamos, en el contexto alemán, resulta también útil. O sea, y sería ¿cómo lo ves? Muy importante, sí. Y es muy interesante porque, de hecho, digamos que por temas de cultura y por cercanía con culturas, todo el mundo sabe saludar por lo menos en francés o en italiano, o hasta en español. Todo el mundo sabe decir
hola, salut, ¿sí? Bonjour, chao, ¿no? Estos son los idiomas que uno sabe simplemente saludar, pero en turco los alemanes no saben ni siquiera decir hola en turco. A pesar de que ellos tienen una presencia muy grande. Sí, exacto, fue una migración, o es una migración muy grande en Alemania. Entonces, a mí, digamos que, no sé, punto de vista cultural, me parece hasta importante saberlo. ¿Sabes lo que es el Kitzdeutsch? Kitzdeutsch. ¿Ya? ¿Qué nos puedes contar sobre el Kitzdeutsch? Pues no sé, no estoy segura a qué te refieres, pero creo que es como un poquito un idioma slang. Sí, con una mezcla ahí una mezcla de diferentes migrantes. No, es como, sí, no solamente turcos, pero diferentes migrantes que se mezclan también, creo. Bueno, sí, a mí alguna vez me contaron de eso, o sea, porque era como una nueva variación del idioma, pero pues ya, o sea, digamos, eso no lo entienden los hablantes nativos y etcétera. Yo no entiendo a los de Bayern, no los entiendo. Ok, sí, pues sí, ok, incluso con los mismos de Alemania, o sea, bueno, muy interesante, bueno, chévere. Sí, de turco, sí, a mí me gustaría mucho también aprender ese idioma en algún momento, sí, ¿por qué no? Bueno, sí. Bueno, aquí la pregunta número 6 dice, información sobre la lengua nativa, o sea, la pregunta entonces viene siendo, bueno, ¿qué es la lengua alemana? O sea, ¿cómo presentar el alemán lo habla quién habla alemán y cuál es la historia de esa lengua, que eso es un tema pues es una temática naturalmente muy extensa, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué información pudiéramos darle a nuestra audiencia, a nuestro público que nos escucha, que le interesan las lenguas y los idiomas? Bueno, ¿qué es la lengua alemana? ¿De dónde sale? ¿Qué es esta lengua? Sí, muy bien. Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que tampoco soy la experta en eso, pero creo que es importante resaltar que alemán no solamente existe en Alemania, ¿sí? Y que Austria y Suiza también son dos naciones que tienen digamos, el idioma oficial principal es el alemán, ¿sí? Obviamente en diferentes variaciones, pero es el alemán, ¿sí? Como tal. No solamente existe Berlín y München y Alemania, sino hay Austria y Suiza también tienen una historia muy rica dentro de esos países de Europa. Y no sé, la verdad no tendría como más datos históricos. Creo que algo que de pronto sería interesante para los que escuchan o los que están interesados en la historia es saber que una nación alemana como tal no existía, o sea, es muy joven la nación de Alemania. Pero lo que unía a diferentes tribus, a diferentes, no sé, reinos, exacto, eran reinos, ducados, era el idioma que tenían en común, ¿sí? Hasta hacia Suiza y hacia Austria, o sea, ¿sí? No existían como esas fronteras como hoy en día, pero lo que unía a muchísimos pueblos diferentes fue el idioma en común, que fue el alemán. Claro, eso digamos es como un momento que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico y en fin, toda esa gente que no eran Alemania todavía. Alemania es un país más bien reciente, Alemania viene siendo por ahí del año 1870 más o menos. Pues que es muy reciente porque Colombia pues ya en 1810, 1819 ya se hizo la independencia. Alemania se vuelve un país mucho más adelante, digamos. Entonces, claro, digamos, bueno, hay una información muy importante sobre el alemán, digamos, es que también tiene que ver con palabras que provienen del latín, digamos. Yo a veces escucho que los alumnos, o sea, como que ellos como que creen que por el alemán, por ser una lengua de tipo germánico, pues no tiene que ver con palabras latinas, sino claro que sí, o sea, hay mucha influencia de palabras latinas en el alemán, que son las mismas palabras que están en el español, digamos, ¿sí? O sea, las mismas palabras de latín en español son las mismas que están en alemán, y eso puede resultar de alguna manera sencillo, como que no hay vocabulario en alemán que uno sí se lo tiene que ir a memorizar y aprender, pero bueno, exacto, esa lengua alemana tiene contacto con el latín precisamente por
la historia de, exacto, los germanos, ¿no? Ellos van a invadir el Imperio Romano y todo eso va a crear como esa unión de las lenguas y los pueblos, ¿no? Entonces, pues sí, sí, muy, muy interesante lo que mencionabas de Austria y Suiza. Efectivamente, uno de pronto piensa que, digamos, haciendo la entrevista con la señora Elizabeth, ¿cierto? Allí hablábamos de que en la Universidad Nacional, allá como que todo está enfocado a Alemania, ¿sí? La Universidad Nacional aquí en Bogotá, todo es enfocado a Alemania, Alemania. Se habla muy poco de Austria, muy poco de Suiza, ¿sí? Sí. Entonces interesante, digamos, exacto, ellos tienen otras formas de pronunciar, otras palabras, en fin, sí, muy bien. También está el país de Luxemburgo, digamos, también Sí, hablan alemán. es ¿sí? otra variedad, sí. Exacto, bueno, muy bien. Bueno, continuemos con la pregunta número 7. Dice, bueno, ¿qué sensaciones, cómo te sientes con el uso del alemán, digamos? ¿Te sientes como que, bueno, te sientes que tu identidad es más colombiana o tu identidad es más alemana? ¿Cuándo hablas alemán? ¿Con quién usas el alemán? ¿Sí? Hay una pregunta, digamos, si tienes hijos, digamos, si tienes familia, ¿te parece importante para tus hijos que ellos también sepan el alemán o qué idioma les enseñarías? En fin, bueno, sí. Bueno, esa es una pregunta que toda mi vida me la han hecho, ¿no? Porque llegamos de visita, digamos, aquí a Colombia y éramos los alemanes, ¿sí? Ok, ok. Y allá en Alemania, pues yo también, por mi aspecto físico, la mayoría de las personas me perciben como alguien de otro lado, ¿sí? Claro, o sea, claro. me identifican como mil cosas. Entonces, y cuando ya, bueno, escuchan un poquito mi historia, me dicen, pero bueno, tú eres una persona más callada, no puedes ser latina. O sea, comentarios así, ¿sí? Ok, ok. Sí, o al revés lo mismo me pasa acá. Sí, sí. Entonces, Ok. toda la vida, como uno está en confrontación con comentarios que le dicen a uno sobre esto, sobre lo otro, y me preguntan, bueno, pero ¿te sientes más colombiana o te sientes más alemana? Y yo siempre trataba como de justificar o encontrar argumentos para decir una cosa o la otra cosa, ¿sí? Bueno, no sabía bien el español, entonces tendría que ser más alemana, pero Ok, no me ok. identificaba tampoco con muchas cosas de Alemania y siempre me encantaba estar aquí en Colombia, me sentía Ok, muy bien ok, aquí, entonces ok. ahora que soy una mala alemana. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ya crecí, en un momento yo me di cuenta que no tenía que tomar una decisión por un lado o por otro lado. Ujú, Y ujú. empecé a decir, bueno, yo soy 100% eso y 100% lo otro. Ok, ok. Como Em, que más flexible el tema, Más digamos, como flexible, más. Ok, sí, porque o sea, uno crece en dos culturas diferentes y sí, es como un conflicto interno que uno tiene, como de identidad. ujú, ujú. Entonces, em, sí, es eso, o sea, ya no me quiero como limitar a decir, bueno, 70% eso, 30% lo Ok, otro, ¿sí? ok. Ya para mí eso no tiene mucho sentido. Ok, ok. Porque pues esas definiciones cada uno lo hace, o sea, tienes un pasaporte, entonces ¿qué eres? Antes no tenía los dos pasaportes, ahora sí los tengo, entonces ahora ¿qué cambia? ¿Sí? Si ya vivo 25 años en Colombia, eso como que hace el equilibrio de que viví hace 25 años en Alemania o no. Ujú, Entonces ujú. esas son como definiciones, creo que uno mismo las tiene que hacer por uno mismo. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Y digamos, bueno, ¿y tienes familia aquí en Colombia? Sí. ¿Y qué idioma hablas con ellos? ¿Hablas en alemán o en español con ellos? Con mi esposo que es colombiano, Ok, pues hablo en español, ok, aunque él empezó a aprender alemán, pero bueno, el idioma principal que hablamos es español, porque aquí ok. todo el entorno es español. Con nuestro hijo sí estoy hablando en alemán. Tú le hablas alemán a tu hijo. Yo Le le hablas hablo alemán. alemán porque yo sí quiero Interesante, que sí. él aprenda desde pequeño, que Exacto, él aquí pueda adquirir es la pregunta de eso. acá del documento, ¿no? O sea, ¿eso te parece relevante para tu hijo? O sea, ¿te parece importante que tu hijo sepa el alemán también? ¿Sí? Sí, sí, Ok. me parece importante Mm. porque es una parte de él, ¿sí? Su abuela materna le habla solamente en alemán también, o sea, Ah, eso claro, es una claro, parte de claro. él, esa es la familia de él.
aunque aquí estamos viviendo en Colombia y él no tiene ese entorno alemán. Yo soy la única persona que en el día a día le está hablando en alemán. Entonces, ok. sí, lo veo muy importante y Ok. yo a veces digo, ¿por qué mi papá no me enseñó bien el español desde el principio? O sea, yo no quiero repetir eso. Sí. Es también como, sí. Exacto, sí. Bueno, muy interesante, bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, bueno, ¿cómo sientes tus conocimientos? Bueno, tu segunda lengua, bueno, sería español en este caso. ¿Cómo sientes que son tus conocimientos de español? ¿Crees que hablas bien español? ¿O de pronto te sientes a veces que no sabes bien cómo expresarte? ¿O sabes muy bien las frases? Bueno, ¿cómo percibes ahora tu manejo de la segunda lengua, tu manejo del español, digamos? ¿Cómo lo percibes así? Creo que depende un poquito en qué contexto me toca hablar español. Obviamente yo ya llevo 6 años aquí, 6 años trabajando, viviendo sola al inicio, ¿no? Por varios años. Entonces ahí pues no había de otra, o sea, no me servía para nada sentir pena ni nada de eso. Obviamente uno al principio se siente incómodo, uno se da cuenta cuando uno hace errores, pero no puede hacer nada al respecto, sino pues toca seguir. Sí. Toca preguntar muchísimas veces, me tocaba preguntar muchas veces, cuando no entendía a las personas preguntaba 3, 4 veces ¿cómo? Hasta que me repetía y hasta el final de pronto entendí, o de pronto no, o sea, a uno le toca así y yo creo que con el tiempo ya perdí un poquito la pena, pero yo también estoy consciente pues que tuve como una curva de aprendizaje y mejoré mucho. Mejoré muchas cosas. Yo creo que sí me tocaría de pronto hablar en un entorno como más público, frente a muchas personas, en un entorno como profesional. Sí. Haciendo una conferencia. En una conferencia, sí, estaría más Sí. nerviosa y claro, uno se pone nervioso, uno se pone a pensar demasiado y sabe que va a cometer errores. Inevitable. Pero bueno, me parece importante, digamos, lo que mencionabas de que, bueno, o sea, siempre fue como tu plan, tu intención, o sea, tú siempre quisiste como estar en contacto acá con la cultura colombiana, la cultura latinoamericana, aprender el idioma, saberlo muy bien. Entonces, claro, eso de todas maneras, a pesar de que de pronto haya desconocimiento y uno no sepa ciertas cosas, pues bueno, si uno en serio quiere hacer parte como de la comunicación y la cultura, porque finalmente no es solo una lengua, es también como entrar un poco en el tema cultural, ¿sí? Un poco saber cómo son las personas, porque finalmente no trabajamos solo con lenguas, idiomas solitarios, es con gente, o sea, trabajamos con colombianos, con alemanes, con personas que hacen las cosas de diferentes maneras. Exacto, cómo entender esas formas y entrar en esas situaciones, en fin. Sí, hay muchos códigos como culturales que uno puede, no sé, aprender el idioma, pero esas cosas culturales hay que aprenderlas y entenderlas. Y creo que hasta cierto punto hay que asimilarlo también. Por ejemplo, yo aprendí, porque yo soy muy alemana en el sentido de ser muy directo, una pregunta, sí o no, listo. Y yo aprendí, por ejemplo, a no rechazar un tinto cuando se te ofrece, ¿sí? Entonces eso es como algo que uno simplemente dice no y no piensa nada, uno como alemán, ¿sí? Entonces esas cosas, sí, es un pequeño ejemplo de cosas que uno empieza como a aprender si uno ya vive acá. Y si uno se da cuenta, es como una cosa pequeña, pero pues a mí no me quita nada decir, bueno, listo, sí, claro. Para no entrar de pronto en ofender a alguien. Exacto, sí, de pronto no molestar a la gente, ¿no? Exacto, sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta antes de hacer de nuevo la publicidad para el instituto. Entonces, bueno, hay una pregunta aquí como interesante, bueno, digamos, ¿cómo se percibe el español, digamos, de Latinoamérica? Digamos, ¿cómo se percibe el espacio latinoamericano, el español de Colombia o el español de Latinoamérica desde la perspectiva alemana? Digamos, ¿cómo ven los alemanes? Y tú que pues tienes un poco la perspectiva de ellos. En Alemania, ¿cómo se percibe Latinoamérica? ¿Cómo se percibe el espacio de habla hispana aquí en Colombia? Bueno, sí, ¿qué percepciones tienen del español de Latinoamérica? Bueno, yo, pues de mi
experiencia muy personal. Yo creo que lamentablemente todavía existen como muchos prejuicios. Y no todos súper negativos, a veces es como más, lo ven como algo más exótico, ¿no? Sí, Y sigue siendo un prejuicio y es molesto, pero digamos, va como más por el lado exótico, ¿no? Mejor dicho, los latinos son alegres, son ruidosos, pero son alegres. Ok, similar, o sea, yo creo que es como más similar también a los españoles, ¿no? Como Sí, yo creo que los perciben similares. Hay gente que no, hay gente que no tiene muy distingue. claro cuál es la diferencia. ¿Sí? Ok. Y de hecho la serie de Narcos ha hecho un cambio muy grande en cómo perciben a los colombianos en específico, ¿no? Porque esa serie fue muy específico sobre Medellín. ¿Y tú la viste? Yo vi, creo que unas de las primeras episodios, creo. Ya ni me acuerdo. Entonces eso fue una influencia muy grande. También la música, el reggaetón ha tenido un boom gigante. De acuerdo. Creo que eso fueron Nicky Jam y Maluma y J Balvin. Yo creo que hasta hicieron tour en Alemania y todo el mundo. Yo me acuerdo porque era como en mi época de universidad que empezaron a surgir muchísimas fiestas latinas en donde ponían música crossover, reggaetón, bachata, cosas así. Y son muy, muy populares hasta hoy en día. Entonces, eso fue como que más o menos hace 10 años que empezaron como a tener mucha popularidad también los artistas de reggaetón y otros estilos, sí. Entonces, es como todavía, creo que una percepción muy grande, pero pues espero que pues eso pueda cambiar un poquito más. Sí, pues de todas maneras también hay muchas personas de Latinoamérica que van allá a Alemania y migran y se consiguen algún trabajo, se casan, o sea, también hay como cierta migración hacia allá, ¿no? Sí, hay muchísimo profesional. Pero también como Latinoamérica es una cosa tan extensa, o sea, digamos, uno dice ser latinoamericano, no es tan claro tampoco qué es lo que uno es. O sea, porque eso puede ser muchas cosas a la vez y, o sea, la identidad de nosotros también es muy diversa, digamos, no es como tan fija que uno es así, bueno, en fin, sí, muy bien. Sí, y ya ahorita salió esa película de Disney que otra vez muestra una parte un poquito más diferente, algunos aspectos distintos también, entonces pues es chévere, ¿no? Ver más aspectos diferentes, más diversos, no solamente lo mismo. Claro, bueno, vamos a hacer otra vez la publicidad para el instituto. Entonces recordarles que aquí en House pues podemos acceder a una serie de servicios como cursos de alemán, preparación de exámenes, se puede presentar el examen ESD, que es un examen como el del Instituto Goethe o etcétera, cualquier examen que no necesitemos para universidad, para dar trabajo. Pues esos certificados los pueden aceptar en diferentes lugares, en los espacios alemanes. También se ofrecen actividades culturales, entonces para que estemos pendientes de toda la oferta aquí en House. Recordarles el número de Gina para que le pregunten toda la información. El número es 313-466-8884 para que estén allí pendientes de la información sobre cursos, preparación de exámenes y actividades culturales acá en House de Jürgen. Entonces, bueno, vamos terminando, querida Cristina. Está muy interesante nuestra conversación. Hay una pregunta aquí sobre, experiencias de discriminación, digamos. Digamos, pues nos contabas de pronto como que allá en Alemania, digamos, por tu aspecto, te identificaban como diferentes cosas, o bueno, como que no te incluían en lo alemán. O ese tipo de cosas. ¿Alguna vez sentiste discriminación por tu origen o alguna vez tuviste algún tipo de experiencias como negativas en Alemania, con los alemanes? Bueno, pues yo tengo la ventaja de realmente hablar alemán sin ningún acento, o sea, ya cuando la persona solamente me perciben físicamente, piensan que no soy alemana, pero cuando ya me escuchan hablar, pues las primeras palabras ya, digamos, pierden como esa percepción como de distancia. Pero les voy explicando, les voy diciendo, bueno, mi papá es colombiano, entonces a veces vienen con comentarios como, ay,
estabas en una fiesta, trajiste, Sí. trajiste la droga. Sí. Entonces, eso, y Sí, solo, sí. pero eso, digamos, esos para mí son comentarios como molestos, pero Sí. creo que no son, digamos, van hacia un racismo súper grave. Pero una sola vez tuve una experiencia que estaba en un bus Cuéntanos. hablando en español con una prima colombiana y una persona que estaba sentada como 2 sillas más adelante se enojó Sí. que porque nosotros estábamos hablando en español y él no sabía si de pronto estábamos hablando sobre él, algo Ay, malo no. sobre él. Entonces ese señor, no sé, proyectó muchísimo sus inseguridades a Sí. nosotras, que nada que ver con él, no sé, ni siquiera Sí, así. sí. Entonces él estaba como que, ¿cómo así que nosotros hablamos español? Y él no entendía. Ay, no. Esa fue como la única experiencia realmente. Ok. Me pareció Pues sí, grave suena porque feo, sí, suena, se sí. puso bravo, o sea, se levantó y se puso como bravo con nosotros. Ah, ok. Pero bueno, cuando ya yo me paré y le hablé en alemán, le dije no, o sea, hasta ahí nomás. Entonces Sí, tranquilo. como que se dio cuenta y ya se bajó del bus, de hecho. Ah, bueno. Entonces, digamos, en general, pues como que no has tenido como muchas experiencias negativas en ese sentido, pues en ese aspecto, ¿no? No, Qué porque bueno. sí, he tenido como Qué la bueno. fortuna de, pues, también uno en un contexto más académico, sí, estudiando en la universidad y todo eso, ya, pues la fortuna nunca me pasó nada. Y aquí en Más Colombia, grave que eso. y aquí en Colombia con otros colombianos, ¿no? Todo No, pues la gente como que le da como más curiosidad, risa, porque siempre, ok. por lo mismo, por mi aspecto, no piensan que soy europea. Sí, exacto. Y al principio, obviamente tenía muchísimos más acento, ¿no? Mi español al principio fue muy trabado. Sí. Entonces la gente pensaba que pronto era latina, pero de otro país. O sea, pensaban que era de Ecuador o de Perú, no sé. Ah, ok. Y me daba risa y a veces jugaba con eso. Sí, yo soy del Perú. ¿De dónde eres? Ok. Del Perú. Sí, Por eso sí. habla así de raro. Ah, Sí. de acuerdo. Pero nada de discriminación. Ni nada. Bueno, muy bueno, sí, muy buenas noticias entonces. Bueno, pues eso serían todas las preguntas, ya pues hemos discutido ya todo el documento, todas las preguntas de esta biografía lingüística, una conversación muy interesante, debo decirlo, muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas sobre el alemán, sobre el aprendizaje, sobre la identidad. Entonces, bueno, quisieras terminar con algún comentario, alguna idea que le quieras dar a la audiencia, al público que va a escuchar este podcast y que va a empezar su aprendizaje de alemán. Bueno, primero muchas gracias a ti, Marcel, por tu espacio. Pues quisiera de pronto comentar que a todos es que estén escuchando, siempre tener la mente abierta, siempre estar abiertos a aprender y estar dispuestos a cambiar de pronto opiniones que uno tiene y que piensa que son verdades absolutas, y es como, bueno, abrimos nuestras mentes y tener curiosidad por algo nuevo, algo diferente, en diferentes culturas, contextos y todo eso. Y bueno, los invitamos a conocer a nuestro Instituto de Alemán. Vamos a poner toda la información de la página. En la página encuentran información sobre nuestros cursos, sobre el examen oficial de alemán y nuestros eventos. Y bueno, ahí tienen toda la información para contactarnos. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Vamos a hacer entonces la salida. Muchísimas gracias por conectarse a los espacios de las lenguas, de los pueblos, de las culturas, los espacios del idioma alemán, los espacios de Alemania, del español de Colombia, de técnicas, de estrategias, de procedimientos de traducción, de comparación cultural, de la quinta habilidad del lenguaje, del mero acto de traducir.